Grandes empresas comenzaron siendo pequeñas ideas. El secreto está en los pasos que das hoy. Empecemos. Padre rico, hijo flojo, nieto pobre. De Fernando Vigorena. Capítulo 4. Los hijos de los hombres ricos. Me han legado una fortuna, pero nadie me dijo lo que había que hacer con ella. Evgeny Evtuchenko. El padre ya estaba muy anciano y en malas condiciones de seguir dando continuidad a su trabajo. Entonces llamó a su hijo y le dijo: «Tú sabes, porque te das cuenta, que ya no estoy en condiciones de continuar manejando mi empresa. Estoy cada día más limitado por mis dolencias y para continuar a cargo del emprendimiento, el que ha crecido mientras yo me he ido desgastando, quiero traspasarte su control administrativo y operativo». El hijo, con los ojos brillantes de satisfacción, escuchó con atención y se manifestó muy alegre. El padre sabía que su hijo no estaba preparado para asumir una responsabilidad de gran envergadura y agregó a lo dicho: «Pero existe una condición para que asumas el control de la empresa, la que me llevó 50 años en formar y llevarla al lugar de privilegio en que está hoy». «¿Cuál es esa condición, papá?», preguntó ansioso el hijo. «Asumirás el control de la empresa cuando consigas ganar $3,000 con el sudor de tu frente, tu propio mérito y esfuerzo». El hijo jamás había trabajado antes, solo disfrutaba del dinero del padre. Preocupado, fue a hablar con su madre. «Mamá, mi padre me dijo que yo voy a asumir el control de la empresa, pero para eso debo ganarme $3,000 con mi propio trabajo. ¿Qué hago? Yo nunca trabajé antes, no se me ocurre cómo hacerlo». La madre, con algo de indiferencia, le respondió: «No te preocupes, hijo, tu padre ya no sabe lo que dice. Toma, aquí tienes el dinero que él te pidió. Llévaselo y estará todo resuelto. La empresa es tuya». El hijo tomó con avidez los $3,000 que le entregó su madre y se apresuró a llevarle el dinero a su anciano padre. «Aquí está el dinero, papá, tal como lo pediste. Trabajé con empeño y gané el monto que me solicitabas, o sea, los $3,000. El padre lo miró fijamente y con dureza en su mirada y le contestó: «Ninguna persona gana esa cantidad de dinero en tan poco tiempo. ¿Por qué será que yo no creo que hayas trabajado para conseguir ese dinero? ¿Ves esa chimenea?». Y luego de pronunciar estas palabras, tomó el dinero y lo tiró al fuego. El hijo gritó: «Papá, estás loco. ¿Por qué quemas el dinero? No te entiendo». El hijo salió desconsolado del escritorio de su padre y desconcertado fue a visitar a uno de sus tíos y le explicó el hecho ocurrido. Este, después de escucharlo con atención, le dio nuevamente el dinero, pero antes le recomendó que usara una pala durante un día para que le salieran callos en las manos y así pudiera engañar a su padre. El hijo así lo hizo y visitó nuevamente a su padre. «Mire, papá, cómo están mis manos. Están llenas de callos y sangre de tanto trabajar para ganar el dinero». El padre nuevamente lo observó, ladeó la cabeza de un lado al otro y después de emitir un largo suspiro de desaprobación, tomó el dinero y una vez más lo lanzó a las llamas, donde se consumió de inmediato. El hijo, estupefacto, salió lloriqueando de la habitación y se preguntó: «¿Pero cómo pudo adivinar la verdad?». Salió preguntándose. Como sintió que solo le quedaba una última oportunidad, decidió ponerse a trabajar de verdad, porque si no, iba a perder definitivamente la empresa. Consiguió trabajo en la construcción de una alejada carretera donde pagaban bien. Tuvo que trabajar 8 meses y privarse de todos los placeres acostumbrados
para conseguir los $3,000. Esta vez llegó hasta el escritorio de su padre, lo miró con ojos cansados y le entregó el dinero. Papá, aquí están los $3,000 que conseguí trabajando. El padre lo observó unos instantes, contó los billetes y una vez más se paró para tirarlos al fuego. En ese momento el hijo pegó un salto y lo detuvo. «Dame mi dinero, es mío, lo conseguí con muchísimo esfuerzo, trabajo y privaciones. No lo puedes quemar como si no valiera nada». El padre sonrió y le devolvió el fajo de billetes. Este es el reflejo fiel de los hijos que un día toman conciencia que tienen que abandonar las comodidades del hogar para algún día convertirse en dignos y respetados sucesores de los esfuerzos familiares. Y esta reflexión es válida no solo para empresarios, sino también para todas las familias en las que existe una madre o un padre exitoso, destacado, sobresaliente en su actividad, reconocido por sus méritos y de mucho prestigio. En todos estos casos, los hijos crecen a la sombra frondosa de la celebridad de sus progenitores y tienen que luchar contra las comparaciones inevitables que su entorno hace de ellos. Peor es cuando uno de los hijos lleva el mismo nombre de su padre insigne y si no se acerca a su genialidad, puede terminar siendo, por ejemplo, Anselmo el genio, el padre, y Anselmo el tonto, el hijo. ¡Socorro! Tengo hijos como socios. Todas las historias son parecidas. El patriarca invita a sus hijos a participar de los negocios familiares para averiguar quién va a liderar los negocios en el futuro. Todo comienza con las mejores intenciones entre los hijos socios, envueltos en un espíritu de lucha y cooperación. En las primeras reuniones se hacen planes, juramentos de sacrificio eterno, promesas de empeño, compromisos de entrega y ofrendas de lealtad. Las reuniones son intensas y muy seguidas. Las esposas se mantienen unidas, hacen planes, hacen sugerencias para mejorar la atención de los clientes, dan ideas para mejorar la decoración y proponen cómo hacer economías. De pronto, surge el primer problema. ¿Quién va a ser la secretaria? ¿La más bonita? ¿La más flacucha? ¿La menos agraciada o la más pesada? El proceso de selección se torna complejo, sobre todo cuando los padres han insistido que todos los hijos son iguales. Unidos en la escasez y separados en la abundancia. Los primeros meses son durísimos. Todos trabajan hasta avanzadas horas de la noche y al final de mes, los ingresos que se han percibido se diluyen en el pago de cuentas. La mejor forma de superar ese periodo con éxito es algo que ya se dijo anteriormente: estimar los ingresos en la mitad de lo presupuestado y duplicar los gastos. Así será el primer año. Mientras tanto, desde la platea, el patriarca observa con atención lo que está aconteciendo en el emprendimiento familiar. Cuando el negocio comienza a crecer, empiezan a manifestarse las denominadas individualidades de los socios hermanos. Uno quiere trabajar más para hacerse rico rápido. El otro quiere aprovechar que las deudas están pagadas o casi para comenzar a viajar, gozar de la vida, entrar al club de golf o al club de polo y comprar un título del country club. Esas diferencias de estilo se convierten en los primeros síntomas de que la armonía no va a durar mucho tiempo, porque las descalificaciones ya están haciéndose presente y el ambiente ha empezado a enturbiarse. El patriarca sigue observando. La guerra sorda de las esposas. Si el hombre es la cabeza del matrimonio, la mujer es el cuello. Esto quiere decir
que la cabeza solo se mueve para donde el cuello quiere. Las esposas, otrora sacrificadas y abnegadas cuñadas, cuando el negocio prospera, inician una carrera sorda a través de las armas modernas de la sociedad de consumo: joyas, ropa, peluqueros, etc. Basta que una tome la iniciativa y muestre su individualidad para que la otra se arme hasta los dientes y la guerra queda formalmente declarada. Los maridos no entienden la nueva decoración de la cocina y al quinto cambio de automóvil toman nota que se ha iniciado una guerra espesa y ahogada entre las mujeres de la familia. Multiplicando los problemas. Cuando los socios también son parientes, el problema se duplica y se puede agravar cuando el patriarca ha empezado a dar muestras de preferencia por uno de los hijos. Los problemas se triplican cuando son vecinos, se cuadriplican si solo uno de ellos contribuyó con capital y se quintuplican si el más descuidado cae en el boletín comercial. Como todo comenzó en igualdad de condiciones, una de las principales dificultades de la sociedad va a ser determinar quién a la larga se transformará en el ejecutivo principal. Mediante la experiencia, la costumbre, los hábitos, la tradición y la usanza, se puede llegar a la conclusión que quien firma los cheques al lado izquierdo es el que manda. También es aquel al cual hay que recurrir para pedir aumentos o donativos, el que los guardias tratan respetuosamente de jefe y al que primero le sirven el café en una reunión donde están todos los hermanos. Cuestión de cazadores. En el mercado hay escasez de hijos capaces de conseguir clientes, cazadores de osos, pero sí muchos con altos estudios para hacer el trabajo operativo, peladores de osos. No hay preparación en la academia para vender y salir con un maletín a la calle a conseguir entrevistas y clientes. Por lo tanto, tiende a destacarse el que es cazador y pelador de osos al mismo tiempo. Es el que el patriarca ha seleccionado para que se encargue de los temas más delicados de la empresa, porque es el único que pela y caza osos. Nuestras universidades, lamentablemente, solo forman legiones de peladores de osos que nunca se han interiorizado de los pormenores de la cacería, porque el oso le llega en bandeja. Los hijos como ejecutivos. La mayoría de las empresas se inician como emprendimientos familiares y una tendencia que no falla es ir colocando a los hijos en cargos operacionales y de toma de decisiones. Se da preferencia a los varones mayores y cuando se toma esta decisión no se da mucha importancia al nivel y categoría de las neuronas disponibles. Estos rápidamente adquieren la condición de hijos del dueño. La mayoría no sabe qué hacer y se apoya en los profesionales de la empresa, los que pronto se dan cuenta que nunca van a hacer carrera en la compañía porque los mejores cargos han sido reservados para la familia sin importar el talento de quienes los van a ocupar. Los mejores cerebros de la firma, cuando los parientes del propietario se han posicionado en los mejores puestos, no tienen más opción que emprender el vuelo en busca de otros horizontes. En este punto es cuando comienzan a manifestarse las diferencias. Aparecen los que no están ni ahí con el trabajo y que se limitan a estirar la mano para cobrar el cheque a fin de mes. Luego vienen los que tienen vocación de playboy y aparecen tarde, mal y nunca por la oficina. Le siguen los que no desarrollaron ningún talento en la vida y que diariamente entibian el asiento del escritorio. Y por supuesto, felizmente, no faltan los que están dispuestos a superar las diferencias y a comprometerse con el verdadero trabajo.
Cuando los socios tienen hijas, los asuntos pueden ponerse color de hormiga, y cuando empiezan a casarse hay que aceptar a los yernos como representantes de sus esposas. No hay cosa peor que un yerno flojo. Nadie se atreve a reclamar porque es parte de la familia. Nadie quiere indisponerse con su señora para evitar malos entendidos y se le tolera para mantener la armonía y para que nadie diga que las hijas no están bien representadas en el directorio. Todas estas situaciones constituyen razones que explican por qué numerosas empresas no resisten los procesos de sucesión en un emprendimiento familiar. La mortandad de sociedades en este periodo obedece más a factores de índole familiar que a la realidad financiera de los negocios. Estudios a nivel mundial señalan que un 33% de las empresas de esta naturaleza sobreviven en la familia del fundador en la transición de la primera a la segunda generación y apenas un 14% de ellas transitan de la segunda a la tercera generación. El mercado observa siempre con atención estos procesos de transición a la espera que los conflictos familiares se sumen y dividan a estas organizaciones. Los que se benefician con esta fase compleja de una empresa son los competidores. Asociar sucesión a continuidad no es algo tan claro como se podría suponer. Si se le pregunta a un miembro de una empresa familiar lo que entiende por continuidad, se escucharán respuestas como la siguiente: perpetuación, sobrevivencia y preservación, más la noción que se debe continuar haciendo las cosas como siempre se han venido haciendo. Si se pregunta lo que se entiende por sucesión, lo más probable es que se esgrimirán términos como cambio, transformación y novedad, y la posibilidad cierta de que este hecho acarreará dificultades. En general, el grupo familiar que se encuentra a cargo de la empresa prefiere hablar de continuidad y la nueva generación hablar de sucesión. Los más viejos, cuando están frente a una discusión sobre sucesión, muchas veces piensan lo siguiente: allá vienen esos jóvenes con ideas de cambio, eso solo nos llevará a problemas. La nueva generación, por su parte, piensa que la sucesión tiene una connotación de preservar sin cambiar nada, sin espacio para la innovación. Superando dilemas. Ser o no ser, esa es la cuestión. Ese tal vez sea el más famoso dilema de todos los tiempos. Es el inicio del conocido soliloquio del personaje de Hamlet, obra imperecedera del dramaturgo inglés William Shakespeare, que manejó de forma magistral el tema de la sucesión, como igualmente lo hizo en El Rey Lear. Para quien no se acuerda, el príncipe Hamlet, el hijo del rey de Dinamarca, asesinado por el hermano, tío de Hamlet, se apodera del trono como también de la cuñada que convierte en su esposa. El fantasma del padre se le aparece a Hamlet y exige que el hijo vengue su muerte. ¿Eso no parece un cuadro sucesorio con ingredientes espinosos? En buena parte de la pieza, Hamlet oscila entre la indecisión y la determinación de cumplir el deseo del padre muerto, y esa es una de las medidas interpretativas para el ser o no ser. Las familias empresarias también tienen por delante varios dilemas, felizmente de solución no tan trágica como el caso de Hamlet, pero que siempre hay que enfrentarlos con una mezcla de entereza, voluntad y delicadeza. Los que logran superar esos problemas encuentran en la cultura familiar la solución a estos dilemas. Ante esta disyuntiva, los posibles sucesores a veces no soportan todas las azarosas alternativas de la transición y prefieren esconderse en algún rincón del hogar. Los más usados son pasar la vida eternamente en diplomados,
máster, doctorados, cursos de actualización y experimentos parecidos que prometen u ofrecen la receta perfecta para suceder exitosamente al patriarca. Otros consideran válido viajar por el mundo y encontrarse a sí mismo. Finalmente, el manoseado año sabático algunas veces resulta mágico, y en esta travesía por el desierto se descubre al sucesor. La práctica demuestra que aquellos que han estado vinculados desde pequeños a los quehaceres de la empresa, ayudando a empacar productos, atendiendo clientes, emitiendo, entregando y cobrando facturas, respondiendo el teléfono y vigilando la puerta, suelen ser a la larga los elegidos. Son los que desde chicos, por gusto, aprendieron a conocer el negocio del padre y se interiorizaron en la práctica hasta de los detalles más insignificantes del funcionamiento de la empresa. Un hecho inusual podría darse en la circunstancia desacostumbrada que todos los hijos de un empresario, desde chicos, se hubieran relacionado con la empresa y hubieran conocido sus secretos. En estos casos, cuando llega el día de la sucesión, se presenta el difícil dilema de elegir a uno de ellos para heredar la posición del progenitor, porque todos se sienten capacitados para sucederlo. En general, todos los cabezas de familia quieren que sus hijos sean más que ellos. Los hombres y mujeres de empresas ven a sus retoños como empresarios, los imaginan a cargo de sus emprendimientos y los conciben coronados por el éxito. A los profesionales les sucede algo similar. Los médicos quieren que sus hijos sean médicos de prestigio, y lo mismo le ocurre a los otros profesionales, artistas, políticos, militares, intelectuales y científicos. Todos quieren que sus hijos sean lo mismo que ellos y que los superen en su quehacer. Capítulo 5. Las empresas familiares. La grandeza de las familias hace la grandeza de un país a pesar de los gobiernos. Philip Heriat. En una familia empresaria, no todos los hijos son gestores y están involucrados directamente en la gestión del negocio, aunque participan de sus beneficios como miembros de la familia. Por lo tanto, es necesario entender las diferencias que existen entre el papel del gestor y del socio familiar. Ser socio jefe no solo significa recibir parte de las utilidades del negocio, sino también ser responsable del futuro de la compañía, ejercer una influencia positiva en su destino, agregar valor al patrimonio, saber cómo se desenvuelve la relación societaria y estar preparado para evaluar resultados utilizando los canales correspondientes. Esa responsabilidad va quedando clara en la medida que la familia va educando a sus integrantes para pensar como socios. Para que se pueda cumplir ese cometido, los provee de la capacidad básica para ser parte del proyecto y les crea mecanismos para que la familia se relacione fluidamente con los ejecutivos responsables de la gestión de la empresa. Educación para dependencia o independencia. La tendencia predominante en la mayoría de las familias empresariales es la de alimentar un grado relativamente elevado de dependencia entre sus miembros, en especial de los hijos, en relación con el padre jefe. El miedo al mundo externo y el esfuerzo por mantener el control, sobre todo en lo que está a su alrededor, generalmente origina la formación de estructuras de dependencia, lo que es natural y hasta comprensible. Mientras tanto, la interdependencia pasa a ser un factor clave en el desarrollo de la familia empresarial porque garantiza su continuidad. Interdependencia significa, por ejemplo, estar juntos y actuar en relación a los intereses comunes
respetando al mismo tiempo las diferencias y abriendo espacios para que las personas sean responsables de sus propias vidas. El fortalecimiento del colectivo depende de la satisfacción de las individualidades. El padre, patriarca de la familia, siendo un emprendedor, construye un imperio y se hace rico. Luego transfiere el poder al hijo, el cual, cuando no ha sido preparado, deja de administrar los negocios de la familia y puede que termine perdiendo todo, quedando solo el nombre con que se fundó la empresa. Como consecuencia de esta circunstancia, el nieto se precipita a una situación de desamparo y puede terminar en la pobreza si no ha desarrollado talentos propios. Mi jefe es mi padre. Como en cualquier país, estamos repletos de empresas familiares, empresas que crecieron gracias al coraje y el sudor de los emprendedores, que en la mayoría de los casos construyeron sus negocios desde cero, enfrentando todos los desafíos de crecer únicamente con los conocimientos del devenir práctico del mismo negocio. Esos empresarios están profundamente comprometidos con sus negocios porque para ellos son algo parecido a sus hijos. Los vieron nacer y los cuidaron desde temprano para que tuvieran todos los recursos necesarios para sobrevivir y crecer en forma saludable. De esa forma, con el crecimiento vinieron los desafíos, y para lidiar con los innumerables contratiempos, inconvenientes, obstáculos y contrariedades del desarrollo, nada mejor que hijos reales, de carne y hueso, de su extrema confianza, que representan el desafío de formarlos a su imagen y semejanza, para que en el futuro puedan llevar adelante el proceso de la sucesión y así poder pensar en la jubilación o el retiro. Ya es sabido lo que ocurre después: conflictos de visión entre padres e hijos, diferente formación escolar, conocimientos, experiencia y distinta visión sobre el riesgo y los modelos de comportamiento debido a que pertenecen a generaciones que se parecen poco. Además, están los padres que prorrogan casi ad eternum la decisión de abdicar del negocio, lo que genera frustración en los hijos ansiosos por asumir el mando. Pero hay un detalle: hay hijos avesados e hijos flojos. La profesionalización de los sucesores es el principal camino para garantizar el buen desarrollo de la organización. El hijo avesado ha tenido un buen desempeño en la escuela y ha continuado estudios en la universidad, lo que es un muy buen paso en los tiempos actuales, pero no lo suficiente. Es necesario además comprometerse en el negocio desde pequeño, conocerlo, sentir curiosidad por entenderlo, visitarlo con asiduidad, participar en la atención de los clientes, despachar productos o generar ideas para la venta. Todas estas iniciativas generan una adhesión completa con el negocio que el patriarca considera muy importante para ver a quién entregará en un futuro el cetro del poder. Esta modalidad parecería la solución ideal para el desarrollo del negocio. Lo que al principio daba la impresión que era la solución ideal para el crecimiento del negocio, comienza a ser un desafío diario para garantizar resultados y al mismo tiempo fortalecer la estructura familiar. Vanidades, complejos, exigencias, traumas emocionales, dinero y carencias se mezclan en medio de la gestión interna, los flujos de procesos y las decisiones estratégicas. Las reuniones gerenciales pueden convertirse en ásperas disputas domésticas de las que sacan ventajas los profesionales que ocupan algunos de los cargos ejecutivos de la empresa. También asisten con incredulidad e impotencia a las interminables sesiones, escuchando explicaciones que van desde conflictos de la infancia hasta la discusión de la semana pasada por el mejor pedazo de carne del asado de la fiesta de cumpleaños. ¿Hay paciencia y salud mental para tanto desperdicio de tiempo? Al final, por un lado quedan los padres frustrados porque sus hijos no ven el negocio como ellos,
y al otro hijos decepcionados porque sus padres no les reconocen sus competencias profesionales. No hay duda que para tener tranquilidad en una empresa familiar, siendo miembro de esta, es necesario madurez y una paciencia ilimitada. Una forma de afrontar el problema es saber cómo separar los roles, lo que es muy difícil. En primer lugar, los hijos necesitan entender y aceptar que los padres son los gestores principales y dueños del negocio. A su vez, los progenitores deben entregar a sus hijos los mismos recursos y estímulos que se dan a los profesionales del mercado, o sea, información clara, elogios por los buenos resultados, orientación, apoyo y respeto. Para encontrar una forma efectiva de tomar decisiones y lidiar con todas las adversidades del ambiente corporativo, es necesario tener el don único y especial para enfrentar los problemas en el contexto donde se generaron y no llevarse para la casa aquello que es propio de la empresa. Finalmente y último, hay que entender que todos tienen el derecho a escoger lo que realmente les genera satisfacción. Decir no al negocio de los padres y excusarse de trabajar en la empresa es algo perfectamente natural y debe ser visto como señal de madurez de los hijos en la búsqueda de la realización profesional. Esta misma situación se da en otras familias. Los hijos de periodistas no necesariamente van a querer ser periodistas, y así va a ir ocurriendo lo mismo en otras actividades. Los padres exitosos también tendrán que advertir a tiempo que las inclinaciones de sus hijos podrían ir por otro lado. Y si la vocación es fuerte, habrá que ayudarlos para que concreten sus aspiraciones. Las empresas familiares pueden funcionar con mucho éxito, convirtiendo en rentabilidad las relaciones saludables entre sus miembros. Pero para que eso suceda, es necesario un gran esfuerzo de cada una de las partes y ser parte entusiasta de la creación de un sistema de convivencia productiva y sustentable a lo largo del tiempo, independiente de los rumbos que el negocio tome. El secreto del éxito en las empresas familiares está en la comunicación. La amistad y la buena relación entre los miembros de la familia facilitan los quehaceres del día a día. El gran desafío es cuando la familia no se entiende y se sobreponen los intereses personales. La profesionalización de los sucesores es el principal camino para garantizar el más adecuado desenvolvimiento de la organización. El desafío primordial de una empresa familiar es el de preservar los valores y principios que le imprimieron las antiguas generaciones y adecuarlos a la realidad sin renunciar a ellos. La hora adecuada para pasar el mando. Hay empresarios que se sienten inseguros cuando tienen que pasar el bastón de mando a sus sucesores y no existe hora cierta para que eso ocurra. Para muchos, la sucesión está vinculada a la muerte del fundador. La sucesión debe darse de una forma gradual y paulatina para que el alejamiento del fundador no sea traumático para él, ni para sus hijos, y mucho menos para los empleados de la firma. El momento correcto parecería ser cuando el heredero demuestra estar preparado y con disposición para asumir el cargo. Uno de los desafíos de una empresa familiar es la de no transformarla en una agencia de empleo para los herederos. No siempre los legatarios trabajan tanto como los fundadores y muchas veces no están preparados para administrar el negocio. Las ventas y el éxito de la compañía están ligadas a una buena estrategia, no importa el tamaño de la empresa. Las de pequeño y mediano porte deben compartir los mismos principios de las grandes organizaciones para consolidarse en el mercado. ¿Cómo preparar al sucesor? 1. Incentivando a los hijos a conocer la empresa desde pequeños. 2. Dando a los herederos autonomía para tratar sus proyectos personales. 3. Estimulando a los probables sucesores a trabajar en otras empresas para que adquieran experiencia, autoconfianza
y respeto de los parientes y funcionarios. Profesionalización de la empresa familiar. Las empresas están sujetas a transformaciones en la actual dinámica de los negocios, es decir, son cada vez más sensibles a los procesos de globalización e internalización que son las características esenciales del siglo XXI. En este contexto, transformar las empresas familiares para que sean más competitivas y descansen en un buen nivel de gestión constituye un desafío para cualquier gestor o emprendedor y al mismo tiempo es fundamental para la continuidad de los negocios y mantención del control de la familia sobre la empresa. El proceso de profesionalización es una de las herramientas que apoya los cambios organizacionales. Al mismo tiempo, se hace cargo de una de las cuestiones más relevantes cuando se trata de empresas familiares: la sucesión, un aspecto sumamente delicado que se ha convertido en uno de los principales responsables de la desaparición de numerosas empresas. De esta forma, la organización, la distribución de responsabilidades y la estructuración de mecanismos de dirección corporativa capaces de conducir los conflictos naturales y específicos de las empresas familiares se tornan fundamentales para que las organizaciones de esta naturaleza puedan garantizar la continuidad de una empresa familiar. Las buenas prácticas de dirección deben conducirse a través de un sano proceso de profesionalización. La profesionalización es necesaria para que la empresa asuma prácticas administrativas más racionales, modernas y menos personalizadas. A través de la adopción de un código de conducta y de la sustitución de formas de contratación arcaicas o patriarcales, las empresas se tornan más competentes y tienden a desarrollar mejor el trabajo. En las corporaciones familiares este proceso es más complicado. Muchas veces estas empresas viven en un impasse, o cambian su modelo de gestión rumbo a la profesionalización o corren el riesgo de ser engullidas por los efectos de la globalización. Actualmente, las organizaciones familiares están pasando por una reestructuración principalmente en los procesos de sucesión. Los hijos que no tienen habilidades para asumir cargos de responsabilidad son incluidos únicamente en los directorios de administración y solo por su condición de herederos. No siempre es fácil para los integrantes de una familia aceptar que sus empresas sean gerenciadas por personas que vienen desde el exterior. Todavía sí es fundamental que los profesionales capacitados, siendo miembros de la familia o no, tengan espacio en las empresas para desempeñar su trabajo y estén integrados en la cultura organizacional. Tampoco es fácil para los ingenieros, médicos, arquitectos, abogados, periodistas, actores y artistas plásticos, entre otros, imaginar que sus hijos no van a seguir sus aguas y que van a escoger una vida muy distinta a las de ellos. Nadie nace con un destino determinado, y menos los hijos de los hombres y mujeres geniales. Capítulo 6. Hijos necios e hijos perezosos. La pereza camina con tanta lentitud que la pobreza la alcanza con mucha rapidez. Benjamin Franklin. El patriarca ha preparado a su sucesor para hacerse cargo de la empresa. Ya se ha recibido de ingeniero comercial y eso constituye un gran logro para él. Sin embargo, por razones obvias, no ha sido in situ en su periodo de formación. El hijo conoce poco la empresa de su padre. Durante años ha estado recibiendo su cheque de participación familiar, pero solo sabe de los resultados positivos y de algunos de los momentos corporativos especiales: el asado con el personal, el aniversario de la empresa, los reconocimientos de fin de año, etc. El patriarca, después de 45 años a cargo del desarrollo de la empresa y de llevarla al éxito actual, ha sufrido un preinfarto, continúa con problemas de presión alta y está muy obeso.
Levantarse muy temprano y trabajar 12 horas diarias y para colmo sin asuetos, lo tienen en malas condiciones. Por lo tanto, decide tomar unas largas y postergadas vacaciones. Piensa que al fin podrá viajar con su esposa sin problemas, porque ya tiene un hijo ingeniero comercial brillante y muy inteligente. Al menos así le han dicho y así lo ha creído, que se encargará de la empresa durante su ausencia. Entonces decide dejar la dirección de los negocios en su hijo y le entrega los poderes legales para hacerlo. Se va tranquilo. La universidad lo ha preparado para dirigir empresas y yo lo agradezco. Ha sido una gran inversión, piensa el progenitor y se aquietan sus incertidumbres. Después de 4 meses en Europa, recorriendo los lugares que siempre había querido visitar y con varios kilos extras de más, el patriarca retorna a casa. Vuelve tranquilo, confiado y renovado. ¡Qué bien te ves, papá! Hasta estás más joven y delgado. Lo saluda su hijo deslizando una mentira piadosa. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo ha estado el negocio? Responde el padre. De maravillas, todo en orden. Lo tranquiliza de inmediato su primogénito. Me alegro mucho, tú eres un gran hijo, suspira aliviado el patriarca. El padre entra a su oficina y pide el saldo de la cuenta corriente en el banco. Seguidamente se oye un fuerte grito. Entra su hijo corriendo y antes de abrir la boca, su padre le dice: ¿Qué son estos egresos en la cuenta corriente? 8.545.000 y otros varios que suman más de 72 millones. ¿Estás loco? Papá, fueron importantes inversiones para modernizar la empresa. El padre se queda en silencio y luego exhala un fuerte grito. ¿Modernizar qué? En un nuevo auto, papá. El anterior estaba muy antiguo. Hay que impresionar bien a los clientes, que nos vean modernos, actualizados, y no con un carro del año 2007. Ubícate, papá, y no te pongas nervioso. Estamos en el siglo XXI. Y acuérdate que soy un ingeniero moderno. El padre reacciona muy molesto y recalca enfurecido que él visitaba a sus clientes en el Toyota antiguo, que estaba en muy buenas condiciones y que nunca a nadie le llamó la atención. Papá, me estaba olvidando contarte que despedí al 40% de los empleados. Eran muy antiguos y no hacían bien su trabajo y no eran rápidos. Además, invertimos en nuevas oficinas, equipos y maquinaria, le informa. El padre queda mudo, no logra emitir palabra alguna. Se toma la cabeza con las 2 manos y se manifiesta indeciso. No sabe qué alternativa de reacción debe adoptar. Por un momento se le pasó por la cabeza agredirlo. Luego se contuvo y finalmente se quedó callado. Antes que el padre volviera en sí, el hijo agregó lo siguiente. Era necesario hacerlo, papá. Facilita el trabajo, mejora la imagen. Necesitamos contratar profesionales jóvenes con el fin de estar preparados para lo que viene. ¿Quieres decirme que los que recién llegaron van a levantar el negocio después de esta farra de gastos que te diste? Hemos dejado de contar con las personas que conocían el negocio. El cambio debería haber sido paulatino, respetando a los empleados y a nuestros clientes. Papá, tú no entiendes. Con el nuevo software instalado estamos más que preparados. Además, no es necesario estar muchas horas en la oficina. El software procesa mucha información en poco tiempo y nos libera de trabajo. ¿Software? Pero eso requiere mucho tiempo en implementarse. Había que seguir en paralelo con los sistemas tradicionales, pero sin personal antiguo estamos fritos, bramó el padre. Papá, cálmate. Te doy un ejemplo. La planilla Excel y otros programas permiten saber el estado de las facturas por cobrar, el stock de productos y otras informaciones sin necesidad de tanto personal. Pero si eso, le replica el progenitor, lo hacía Jorge en unas horas, el contador que llevaba 30 años en la empresa. Papá, pero él fue uno de los que jubiló, se le aclara. ¿Qué diablos significa eso?
Gente como Jorge comenzó a trabajar conmigo desde mis inicios. Había que renovar y desvincular cambiando personal, pero en un proceso más lento. Papá, estoy tratando de explicarte lo que ha pasado. Tú has estado enfermo todo este tiempo y estás atiborrado de remedios. Agradecería que te calmaras y pusieras atención. Jorge llevaba la contabilidad en libros y mantenía todas las facturas en archivos. Eso es muy anticuado y no me daba confianza. Pero Jorge es un gran funcionario, insiste el padre. No te preocupes, papá. Trata de calmarlo. Ahora todo está en la planilla Excel de la computadora. La información circula por toda la empresa, se imprime y se le envía a nuestros clientes por internet. Ni te imaginas lo que hace este aparato electrónico. ¿Nuestros clientes? ¿Quién te dijo que eran nuestros clientes? Me olvidaba informarte que eliminé las reuniones semanales. Mi pensamiento moderno me dice que la mejor forma de tomar decisiones es en reuniones de 4 personas y en este momento 3 están ausentes. Pues basado en eso te informo que estás despedido. No me puedes despedir, soy tu hijo. Sí puedo, y de ahora en adelante solo seguirás siendo mi hijo, pero no mi asociado. ¿Cuál fue el peor error que se desprende de la acción del hijo del patriarca en esta historia? Pensar que introducir de golpe tecnología de información en una empresa logra modernizarse y enfrentar exitosamente el futuro, en especial cuando no se respetan las tradiciones y el valor de las personas. Pero más hacia el extremo se encuentra el hijo perezoso. Es el caso del heredero que tuvo que asumir el control de la empresa junto a su hermano. Todos lo veían diariamente encerrado trabajando en su computadora, en reuniones por doquier y sosteniendo conversaciones y almuerzos con clientes y proveedores, pero pese a su intensa actividad, la empresa iba en caída libre. Resultado, el heredero solo se interesaba en las ventas y en sus participaciones en ellas. Ocupaba mucho tiempo en tecnologías de información, como leer el diario por internet y revisar el comportamiento de la cuenta corriente de la empresa. Su horario de trabajo era de 10:30 de la mañana a 1 de la tarde, y luego venía un almuerzo contundente y una jornada corta en la tarde. Su interés real era el arte y la pintura, temas en los que para colmo no tenía talento. Pasado el tiempo se retiró de la empresa para vivir de sus trabajos esporádicos con el pincel, más años sabáticos y viajes al Oriente Místico. Así es a veces el hijo perezoso, ese al que muchos consideran una lumbrera y no se entiende cómo nadie lo ha descubierto. El perfil del hijo perezoso es el siguiente. No le interesa el negocio familiar, no cumple con sus deberes, piensa más en los viajes y la meditación que en el trabajo. Se mantiene con un libro en la mano, pero con el pensamiento lejos. Solo hace algo provechoso en presencia de sus padres, principalmente de la madre. Se irrita cuando le hablan de trabajo y de inmediato se le presentan fuertes dolores de cabeza. Está siempre atento a recibir su participación familiar en el negocio. Ha repetido cursos en la enseñanza media y en la universidad. Muchas veces cree que es artista. Para enfrentar a los hijos perezosos es necesario tomar medidas a muy temprana edad para evitar las características anteriores. Estos errores son muy difíciles de reconocer, sobre todo si se trata de hijos, y la gran mayoría de los padres asumen con frecuencia los errores de los hijos. Hay un hecho que se debe reconocer. Los padres generalmente desean lo mejor para sus herederos, por lo menos eso se espera, ya que tratan de educarlos de la más óptima manera posible. ¿Por qué cometer los mismos errores si hay tantos nuevos errores por cometer?, le decía un empresario a su hijo joven para iniciarlo en el mundo de los negocios. Y luego agregaba que la idea es cometer errores inteligentes y no errores negligentes. Emprender no solo genera un negocio, el espíritu emprendedor es sorprendente, creativo y osado, y se puede dar en el ámbito familiar, en el ejercicio profesional como empresario
y también como empleado. La idea es alimentar al sucesor, que es un niño, creando ambientes que lo estimulen a desarrollar el intelecto y la imaginación. Hogares con bibliotecas, asistencia a toda clase de espectáculos, viajes en la medida de lo posible, mucho cine y recorridos por todos los museos de la ciudad, como lo hacían en el pasado nuestros progenitores. ¿Cuáles son los errores más comunes de un empresario con sus hijos que impiden el desarrollo del espíritu emprendedor para favorecer la elección del sucesor? A. No ofrecer ambientación adecuada. La contingencia ambiental sería el lugar o momento donde el joven está inserto, el ambiente que frecuenta y donde desarrolla sus potencialidades. Todo lo que hace influye en sus prioridades y sus elecciones futuras. Entonces, la cuestión es saber qué ambiente ofrecer a los hijos para que ellos desde pequeños sean capaces de desarrollar sus potencialidades. Si no se aceptan sus opiniones y no se discuten las ideas frente a ellos, se termina por crear un empleado para la empresa y no un ejecutivo. Eso ya lo hace nuestra educación, y mal. La idea es sacar al niño y al joven de esa encrucijada. B. No estimular la creatividad. La creatividad es un aspecto esencial en la formación del niño y el adolescente, porque es la que estimula y desarrolla su capacidad emprendedora. Hay una máxima que dice que los emprendedores pueden sacar leche de una piedra. A pesar de la simplicidad de esta sentencia, esto significa que aunque muchos miren y no vean la posibilidad de crear algo nuevo, el emprendedor consigue desarrollar o innovar un proceso antiguo en algo extraordinario. Esa es la esencia del emprendimiento. Mentes grandes discuten ideas. Mentes medianas discuten eventos y hechos. Mentes pequeñas discuten sobre personas. Por esa razón es muy importante que el empresario desde temprano involucre a sus hijos en actividades estimulantes, diferentes, atractivas, que impliquen desafíos y que expandan su capacidad mental para hacer algo más allá de lo común. Dejar que el niño tenga un iPad o un celular ultramoderno no hará que su hijo sea creativo. Muy por el contrario, esas herramientas, cuando son mal utilizadas, fomentan la apatía y el estancamiento de los pequeños y terminan por convertirlos en robots consumistas que solo hacen aquellas cosas que se les impone. C. No proponer desafíos. Todos sabemos que la vida se presenta con muchos desafíos. Para vencer y superar la herencia social y las adversidades, son necesarios los esfuerzos y los sacrificios. La idea siempre será proponer ambientes que ofrezcan desafíos al niño. Por ejemplo, que la mesada que recibe esté ligada a una tarea por cumplir. Los adultos que lidian mejor con las adversidades son los que tuvieron una infancia que les impuso mayores esfuerzos y desafíos. Terminar las lecciones de casa en horarios predeterminados, recoger los juegos y practicar lectura son desafíos que deberán propiciar la mesada, los juguetes nuevos, los regalos, etc. Los desafíos permanentes en el universo del niño son saludables y lo ayudan a lidiar mejor con los problemas del futuro. D. La herencia social. Conversar sobre la herencia social de la familia es algo muy importante. La impresión es que las generaciones siempre evolucionan de alguna forma en relación a la generación pasada. Por ejemplo, las personas de la actual generación están cursando cursos superiores, lo que normalmente no sucedía en los 35 años anteriores. El número de universitarios era mucho menor. Ahora imagina este escenario para su familia. ¿Cuántas barreras fueron traspuestas por las personas de su generación en su familia? Entonces, ¿qué es lo que usted desea que su hijo supere? Es por eso que desde pequeño es importante preparar al niño para que se adapte a superar los obstáculos de la herencia social,
pensando en un futuro acorde a sus intereses. También que los adolescentes tengan conciencia de las limitaciones familiares y lo que pueda ser interesante de superar. No ofrecer pequeños proyectos para el niño. Cuando se asume algún proyecto, tenemos la seguridad que al concluirlo vamos a obtener algún claro beneficio, además de la categórica satisfacción personal. Es bueno finalizar proyectos exitosamente, es lo que todos deseamos. Eso también puede servir para los niños de la familia empresarial. Crear algunos pequeños proyectos mensuales para que los niños se desarrollen y se les ofrezcan recompensas. Esto hará que la empresa familiar vaya preparando un activo humano que a futuro pueda asumir proyectos en el seno de una familia naturalmente integrada. Replicar su experiencia en su hijo. Puede ser un tema incómodo o discutible para muchos empresarios tomar como ejemplo sus experiencias y que las quieran transmitir a sus hijos. Nunca hay que olvidar que los tiempos son distintos. Si los padres, es decir, los abuelos de los hijos, enseñaron que estudiar en un buen colegio, dar una buena prueba para entrar a la universidad y buscar un buen empleo fijo y seguro, y luego relajarse el fin de semana eran señales lógicas y muy importantes, ¿por qué debería enseñarse lo mismo a los hijos? ¿Por qué el heredero debe seguir un camino común igual para la gran mayoría en vez de un camino excepcional, único y propio? Prepare el futuro de su hijo para que sea mejor que el suyo. Hay muchos libros escritos por emprendedores que superaron todo tipo de adversidades y limitaciones. Es bueno leerlos para encontrar los nuevos paradigmas en los cuales se enfrentará el negocio familiar, sobre todo a través del desarrollo de la creatividad y los espacios de libertad. Renueve todo lo que fue negativo en su experiencia y transmita sus pasiones y sus sueños a los más jóvenes. Entregue todo aquello que fue bueno y que permita apasionar a la juventud. Presionar al adolescente para que estudie la carrera que usted desea. La turbulenta época de la adolescencia es donde las capacidades cognitivas son más complejas y por esa razón es que los jóvenes se tornan más cuestionadores. Mientras más se le impone una idea y lo que debe hacer, el adolescente actúa en sentido contrario. Lo que siempre se oye en las familias de padres abogados es que obligan al hijo a ser también abogado. Si el joven desea hacer algo diferente, muchas veces es completamente rechazado. Por lo tanto, es aconsejable seguir el camino que él escoja. Más que nada, deben unirse los talentos que el joven posee con su vocación y no limitar el camino del adolescente. Los jóvenes desarrollan con frecuencia creencias limitadoras acerca de quiénes son y de qué son capaces. Como no han desenvuelto su proyecto de vida, están llenos de temores y creen que no lo podrán alcanzar con éxito. Como resultado, y a partir de su temor al dolor, empiezan a enfocar constantemente la atención en ser realistas. La mayoría de quienes dicen una y otra vez, seamos realistas, están viviendo en realidad en el temor, mortalmente asustados ante la posibilidad de verse defraudados frente a sus padres y pares. A partir de ese temor desarrollan creencias que los hacen vacilar, no están dispuestos a entregarlo todo y en consecuencia obtienen resultados limitados. El joven se preguntó, me enfrenté a dos caminos, elegí el menos transitado, pero encontré mi propio camino. Aceptar que el empleo formal es el mejor camino para un adolescente. El empleo en sí es válido y muy conveniente para muchos, pero no para un aspirante a ser empresario porque limita la creatividad y puede ser una opción muy limitante. Durante el empleo se crean anticuerpos como la estabilidad, la dependencia, la rutina y la peor, la seguridad financiera, que ahora en pleno siglo XXI es una enorme trampa
ya que el empleo está en vías de extinción. Ahora con suerte dura hasta los 50 años de edad y estamos viviendo más de 90. Y no estimular el emprendimiento en el adolescente. La idea es estimular a los hijos, mientras son adolescentes, a que realicen acciones emprendedoras que puedan aportar a su ambiente de estudio y hasta crear pequeños servicios o negocios. Internet constituye un gran apoyo y los trabajos voluntarios o emprendimiento social de verano en la universidad o en alguna fundación permiten ayudar a otras personas. Con seguridad, esas actitudes lo tornarán en un adulto más emprendedor. La idea es conseguir que se tracen metas y objetivos claros para conseguir que su hijo tenga la misma mentalidad suya. Se trata de definir un foco e ir hasta el fin, pero si todo resulta diferente, no hay que desesperarse, porque nada grave ha ocurrido. No siempre los hijos salen iguales a sus padres y la diferencia, cuando además resulta exitosa, también es satisfactoria y merece el reconocimiento de la familia. Así concluye la segunda parte con los capítulos 4, 5 y 6 del libro Padre Rico, Hijo Flojo, Nieto Pobre de Fernando Vigorena. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Nos escuchamos en una próxima oportunidad con la parte final.